la mano sanadora de Dios, milagros actuales que demuestran su poder hoy. Yo no buscaba milagros. Los milagros me encontraron a mí una noche silenciosa, cuando aún creía que la presencia de Dios era un susurro reservado a los santos de otros siglos. Si estás aquí, es porque una parte de tu corazón sospecha que lo imposible todavía respira. Te advierto algo desde ahora. Lo que estás a punto de oír puede cambiar la forma en que miras tus enfermedades, tus miedos y tus derrotas. No porque yo sea fuerte, sino porque fui débil hasta que la mano sanadora de Dios me sostuvo con una ternura que duele de tan real. Quédate conmigo, porque en unos instantes voy a revelarte la escena que abrió la puerta a los milagros actuales que hoy dan testimonio de su poder. Y cuando escuches la llave, entenderás por qué no es casualidad que hayas llegado justo ahora. Recuerdo el silencio del auditorio antes de la primera oración, el aire cargado de dudas, la respiración contenida de quienes habían venido más por curiosidad que por fe. Yo también llegué alguna vez así, como quien se sienta en la última fila para evitar que Dios lo mire de frente. Pero Dios no necesita butacas preferenciales para encontrarte. Él sabe leer los pliegues de un corazón roto incluso cuando fingimos estar enteros. Mientras caminaba hacia la plataforma, sentí que el piso se convertía en un río y que cada paso era una confesión. No dije grandes palabras, dije lo único que soy capaz de decir con verdad. Espíritu Santo, te necesito. No te pido fama, no te pido reconocimiento, te pido a ti. Y el ambiente cambió, como cambia la atmósfera cuando el mar decide acercarse a besar la orilla. Lo sientes antes de verlo, lo reconoces antes de nombrarlo. Si este relato fuera antiguo, podrías pensar que idealizo el pasado. Por eso te voy a hablar del hoy, del ahora, del suelo que pisas. Porque la mano sanadora de Dios no envejece con las décadas ni se oxida con el cinismo de la época. Hoy sigue ocurriendo. Hoy la esperanza brota en salas de hospital y en cocinas humildes, en altares y en esquinas, en ciudades de luces incansables y en pueblos donde la noche parece más larga. Yo lo he visto, y cada vez que lo cuento, vuelve a suceder en los corazones que escuchan. Eso es lo que la incredulidad no entiende. El poder no viaja solo, siempre trae consigo una invitación. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Hubo un tiempo en que creí que debía merecer los milagros, que el cielo era una bóveda con candado y que la llave solo se otorgaba a quienes nunca se equivocaban. Fue el Espíritu quien me susurró una verdad que aún me estremece. Dios no sana para premiar, sana para revelar su carácter. Su mano no se extiende por vanidad, sino por compasión. Y la compasión no busca currículum, busca heridas. Cuando comprendí eso, dejé de esforzarme por perfumar mi historia y me atreví a mostrarle mis cicatrices. Fue entonces cuando la unción dejó de ser teoría y se volvió respiración. Déjame llevarte a una tarde que partió mi vida en un antes y un después. El teatro estaba lleno, pero yo sentía un vacío imposible de ocultar. Antes de salir, me refugié en un camerino silencioso y dije en voz baja: si tú no vienes, no tengo nada que dar. Abrí la puerta y el murmullo del público entró como una marea. Apenas pronuncié el nombre de Jesús, vi a una mujer cubrirse el rostro. No la conocía, aunque ahora podría dibujar su mirada de memoria. Era el retrato de quien ha peleado demasiado y está cansada de perder. Supe luego que llevaba años luchando con un diagnóstico cruel que le había robado la esperanza y la risa. Alguien cercano le había dicho que ya no había nada que hacer. Esa frase es una lápida cuando no se conoce a aquel que hace nuevas todas las cosas. No toqué a la mujer, no me acerqué, solo hablé, y el Espíritu hizo lo que ninguna mano humana podría haber hecho. Sentí que debía decir: donde los médicos han dicho que es tarde, el dueño del tiempo dice que es ahora. La mujer comenzó a temblar. No era emoción, era encuentro. El dolor que se había alojado durante años
como un huésped tirano, empezó a retirarse con una obediencia que desafía la lógica, y cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban mojados con una luz distinta. Días después, supe lo que los exámenes confirmaron: lo que había ocupando su cuerpo ya no estaba. La medicina lo llamó remisión inesperada. Yo lo llamo la huella visible de una mano invisible. Es fácil aplaudir lo extraordinario cuando ocurre en otros. Lo difícil es creer por lo propio, por lo cercano, por lo que te quita el sueño. Yo aprendí a orar con valentía el día que comprendí que la fe no es un músculo de exhibición, sino una puerta. No se trata de cuánto empujas, sino de a quién dejas pasar. El Espíritu Santo es el huésped que todo lo cambia al cruzar el umbral. Cuando Él entra, la atmósfera se reorganiza. Las promesas que te parecían ajenas se vuelven carta a tu nombre. Y lo imposible, que antes era una pared, de pronto se comporta como una cortina. Tal vez estás pensando que tu historia no tiene espacio para algo así. Tal vez te has acostumbrado a convivir con el dolor como quien vive con un vecino ruidoso, resignado, cansado, pero sin alternativas. Yo también estuve ahí. Creí que la soledad era mi destino, que el rechazo era un apellido heredado. Entonces descubrí que Dios no me pedía demostrarle nada. Me pedía abrirle todo. Y cuando abrí, entró. No con estruendo, sino con una paz tan fuerte que parecía tormenta al revés. Es difícil explicar la paz cuando la has vivido. Solo diré que desarma al miedo con una delicadeza implacable. Quiero contarte una escena íntima, una de esas que no aparecen en los carteles, pero que sostienen todo lo que se ve. Terminaba una reunión en la que muchos habían testificado de sanidad. Yo debía estar exultante, pero me sentía vacía. La gloria no es un espectáculo, es una persona. Y si olvidas eso, todo se vuelve una sombra bonita pero hueca. Me quedé sola y dije: no me dejes convertirme en artesana de palabras. Prefiero el silencio con tu presencia a los aplausos sin ti. En ese instante sentí que una mano que no era de este mundo tocaba la parte más triste de mi corazón y la levantaba con delicadeza. No había música, no había luces, solo un latido más fuerte que el mío. La sanidad no siempre empieza en el cuerpo. A veces comienza en lugares que no se ven y desde ahí ilumina todo lo demás. Sé que esperas ejemplos, pruebas, historias que aterricen lo que digo. Por eso te llevaré conmigo a ciudades diferentes donde la misma mano se revela con acentos distintos, pero con la misma letra. En una iglesia pequeña, en un barrio donde la esperanza se había encogido, un hombre llegó apoyándose en la desilusión como quien se apoya en un bastón. Había gastado lo que tenía y lo que no tenía en tratamientos que le prometieron alivio, y lo único que encontró fue un cansancio más pesado. Cuando pronunciamos el nombre que es sobre todo nombre, él no gritó ni cayó, simplemente lloró como quien recuerda el camino a casa, y en ese llanto se rompió una cadena que llevaba demasiado tiempo colgando de su cuello. No sé cómo describirlo sin traicionar la simplicidad del milagro. Donde antes había una opresión constante, ahora había aire. Donde antes la noche se pegaba a su piel, ahora el amanecer se atrevía a visitarlo. En otra ocasión, una joven entró con una pregunta clavada en la garganta: ¿por qué a mí? Nadie le había dado una respuesta que no sonara a consuelo barato. Yo tampoco tenía una explicación que calmara su mente, pero el espíritu tenía un abrazo que calmó su alma. Mientras orábamos, supe que debía decirle: no te define lo que te hicieron, te define lo que Él hizo por ti. Esa frase cayó sobre ella como cae la lluvia sobre una tierra que ya no esperaba flores. Semanas más tarde me escribió para contar que, aún antes de los cambios visibles, había vuelto a dormir sin pesadillas. Y cuando la paz decide quedarse, lo demás termina cediendo. A veces confundimos la sanidad con una varita que borra la historia. Dios no borra, redime, toma lo roto y lo convierte en semilla, toma lo amargo y lo vuelve testimonio. La mano sanadora no solo quita dolores, también devuelve propósito. Por eso hay gente que, luego de ser tocada, empieza a ver el mundo con una compasión nueva. Lo que antes le parecía molestia, ahora le conmueve. Lo que antes ignoraba,
ahora le importa. Hay curaciones que se notan en la piel, hay otras que se notan en la forma de mirar. Tal vez te preguntes si eso es para unos pocos escogidos. Permíteme arrancar esa mentira. No hay ningún altar lo suficientemente alto ni ninguna puerta lo suficientemente pesada como para impedir que la gracia alcance a quien abre el corazón. He visto milagros en templos majestuosos y en salones prestados, en grandes ciudades y en caminos de tierra, en días anunciados y en horas imprevistas. El patrón no es el lugar, es la presencia. Cuando Él viene, el paisaje se vuelve secundario. Y cuando se va, hasta el oro parece pálido. Quisiera detenerme un instante en la raíz de todo. La sanidad de Dios no es un episodio aislado. Es un capítulo dentro de una historia de amor más grande que todos los hospitales del mundo y más profunda que todos los océanos de la pena. En esa historia, Jesús no es un personaje brillante, es la vida misma. Él cargó con nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades, no como un símbolo poético, sino como un acto real que sigue emitiendo luz. Cada vez que alguien es tocado hoy, lo que late detrás es la misma victoria escrita hace siglos y aplicada ahora con precisión de artesano. Esto no es nostalgia religiosa, es actualidad del cielo. Me dirás, está bien, pero yo necesito algo concreto, algo que pueda sostener con mis manos cansadas. Te entiendo. Por eso te invito a hacer algo sencillo, aquí mismo, sin otros testigos que tu propia honestidad. Cierra los ojos del ruido y ábrelos del alma. Haz una sola oración, casi un suspiro. Espíritu Santo, si eres real, ven a mi habitación. Y si ya lo hiciste antes, atrévete a pedir más. Toca lo que duele, toca lo que no nombré, toca lo que me avergüenza. Nadie sale igual cuando se atreve a pedir así. Y si sientes calor, o paz, o una oleada de lágrimas que no puedes explicar, no tengas miedo. No siempre comprenderás con la cabeza lo que el corazón está recibiendo, pero la vida sabrá cuándo agradecerlo. Quiero que recuerdes esto, la duda no te descalifica, es el cinismo el que te roba. La duda puede convertirse en puerta si la sinceras delante de Dios. Dile, tengo miedo de esperar, porque esperar y no ver me ha herido. Él entiende ese idioma. Y cuando comprende que prefieres una verdad dolorosa a una ilusión cómoda, te entrega algo mejor que la anestesia. Te entrega su compañía. Con su compañía, la espera deja de ser cárcel y se vuelve pasillo. En este punto, podría enumerar muchos testimonios, pero voy a detenerme en el hilo secreto que los une. La mano de Dios se mueve con un ritmo que no es el de la prisa ni el de la indiferencia. Es un ritmo de atención. Él te mira con una concentración que sorprende. Te observa como un escultor observa la piedra, no para juzgar su aspereza, sino para imaginar su belleza final. Cuando esa mirada cae sobre ti, hasta las partes que quisiste ocultar aprenden a respirar. Y lo que parecía una grieta irreparable se vuelve una ventana por donde entra la luz. Ahora voy a contarte algo que tal vez nadie te ha dicho. A veces la sanidad llega cuando te vuelves sanidad para otro. No porque compres tu milagro con servicio, sino porque la compasión te coloca en el cauce por donde el río ya está corriendo. Una madre empezó a orar por los hijos de otras mujeres y sin darse cuenta empezó a sanar la memoria de su propia infancia. Un hombre decidió perdonar a quien lo traicionó y al pronunciar ese perdón se soltó una cadena que tenía el mismo nombre, aunque él no lo sabía. ¿Me preguntas si esto es mágico? No. Es sagrado. Lo sagrado no es espectáculo, es una gravedad distinta que ordena las cosas. Quiero que prestes atención a lo que viene, porque aquí nace un secreto que ha desatado sanidades visibles en el hoy de muchas personas. No es una fórmula, es una postura, puedes practicarla ahora mismo. Abre las manos como quien recibe, respira hondo, pronuncia el nombre de Jesús con respeto y con hambre. Y di estas palabras simples que he dicho 1000 veces en noches de soledad. Te entrego mi dolor, te entrego mi historia, te entrego mi cuerpo, te entrego mi miedo. No les hablo a los valientes profesionales de la fe, les hablo a los cansados, a los que han probado de todo y ahora se atreven a probar la verdad. Si estás ahí, quiero que sepas
que en este mismo instante la presencia que me sostuvo también puede sostenerte a ti. Antes de continuar, necesito confesarte el precio que pagué por ver lo que vi. No fue un precio de dinero ni de fama, fue un precio de renuncia. Renuncié a controlar los resultados, renuncié a medir la unción con méritos, renuncié a guardar mi corazón tras vitrinas. Elegí la vulnerabilidad, y en la vulnerabilidad descubrí que Dios no se ofende con las lágrimas ni con los temblores. Él se sienta junto a los quebrantados como quien se sienta junto al fuego en una noche fría. A partir de entonces, cada vez que subo a un escenario, sube conmigo mi dependencia. Y esa dependencia se ha convertido en mi mayor tesoro. Te prometí al principio que te daría la llave que abrió la puerta a los milagros actuales, y lo haré, pero quiero que lleguemos a ella con el corazón en el lugar correcto. No la confundas con una palabra mágica. Es más bien una forma de estar delante de Dios. Una forma que desarma orgullos y enciende esperanzas. Cuando la escuches, sabrás que no te estoy invitando a un truco. Te estoy invitando a una relación. Porque la mano que sana es la misma que sostiene, guía, corrige y abraza. Si has sentido que este relato despierta en ti algo que estaba dormido, quiero pedirte que hagas algo pequeño pero poderoso. Escribe ahora mismo con tus propias palabras lo que esperas que Dios haga en tu vida. No describas solo el diagnóstico, describe el sueño que te robaron, la risa que se fue, la fuerza que anhelas. Al escribirlo no estás lanzando un deseo al viento, estás abriendo un libro que el cielo sabe leer. Y cuando lo escribas, dile a tu propia alma, no estoy sola, no estoy solo. Lo digo porque he visto a muchos comenzar su milagro con una frase honesta. Voy a detenerme aquí para que respires. Lo que sigue es profundo y quiero que llegues con los sentidos despiertos. En el próximo tramo te daré la llave que te prometí y te contaré cómo esa llave abrió puertas en lugares donde todo parecía clausurado. Te hablaré de encuentros recientes en los que la ciencia se quedó sin palabras y tuvo que escribir una palabra humilde y hermosa, inexplicable. Y te mostraré por qué lo inexplicable, cuando viene de Dios, no busca aplausos, busca transformación. Quédate conmigo, lo mejor está por revelarse. Cuando prometí revelarte la llave, el salón entero pareció contener el aliento. A veces la revelación no llega como un trueno, sino como una brisa que, sin pedir permiso, cambia el rumbo de las cortinas del alma. Yo estaba de pie, con las manos abiertas, y comprendí que la llave no era una palabra secreta ni una técnica escondida en libros antiguos. La llave era una postura del corazón que aprendí arrodillada en noches donde nadie me veía. Fue en esas horas silenciosas cuando descubrí que la fe no empuja, la fe cede. No es el músculo que demuestra fuerza, es la rendición que deja entrar la presencia. Esa rendición tiene un nombre tan sencillo que parece pequeño, pero sostiene mundos. Aquí estoy. Así fue como comenzó a abrirse la puerta. Yo decía, aquí estoy, y el Espíritu Santo respondía, aquí voy. Decía, aquí estoy con mi cansancio, y él decía, aquí voy con mi descanso. Decía, aquí estoy con mi dolor, y él contestaba, aquí voy con mi bálsamo. Pronto entendí que la mano sanadora de Dios no se invoca, se hospeda. Y cuando un corazón se vuelve casa, los pasillos de la vida dejan de ser laberintos y se transforman en lugares de encuentro. Quiero que imagines ese encuentro no como un espectáculo, sino como una mesa. Una mesa donde te sientas, donde respiras, donde el pan se parte y la sed haya agua. En esa mesa hay sitio para tu historia entera. Quiero contarte cómo llegué a confiar en esa guía sin necesidad de mapa. Al principio buscaba señales externas, luces, emociones intensas. Pero el Señor me enseñó a oír el lenguaje de su paz. La paz no grita, persuade, no empuja, atrae. Nunca contradice la Escritura, nunca humilla, siempre eleva. Y cuando la paz se posa, las voces de la duda pierden autoridad. Aprendí a no correr delante de la nube, ni quedarme atrás por temor. Aprendí el paso de la obediencia, sencillo, constante, atento. Desde ese paso vi que la mano sanadora no es un evento aislado, es el fruto maduro del árbol de la presencia. A veces me preguntan por qué hoy,
¿Por qué en esta época de prisa, de pantallas, de diagnósticos fríos? Respondo con algo que el Espíritu me dijo una madrugada. La necesidad de mi pueblo no caduca, por eso mi compasión no se jubila. Esa frase me sostuvo cuando el cansancio quería dictarme retiro. En un viaje me encontré con un hombre que había convertido su dolor en armadura. Nadie lo abrazaba porque sus espinas herían. Yo no tenía palabras, tenía lágrimas. Y mientras lloraba, sentí el calor suave que anuncia visita. Pronuncié el nombre que no falla. El hombre se derrumbó en silencio, no por derrota, sino por alivio. No todos los milagros hacen ruido. Hay sanidades que ocurren como una madrugada lenta que se vuelve día sin que nadie aplauda el amanecer, pero todos lo agradecen. Permíteme ir más hondo. La llave que te prometí tiene un segundo giro. El primero es aquí estoy. El segundo es hágase en mí. No es resignación, es acuerdo. La resignación dice no hay nada por hacer. El acuerdo declara que el cielo tiene una voluntad y yo decido alinearme. Cuando mi corazón pronunció hágase en mí, dejé de negociar con Dios y empecé a caminar con Él. En ese acuerdo entendí que la sanidad siempre revela un rostro. El rostro de un padre que ve, de un hijo que carga, de un espíritu que consuela. A veces el cuerpo recibe antes que el alma, a veces el alma recibe antes que el cuerpo. En ambos casos, la firma es la misma, amor que se entrega. Hubo una noche que marcó mi memoria con tinta indeleble. La sala estaba abarrotada, la expectativa vibraba como cuerda tensada. Yo solo podía repetir dentro de mí esa oración doble. Aquí estoy, hágase en mí. En medio del mensaje sentí que debía detenerme. Un silencio, luego un impulso claro, suave, inconfundible. Dije que alguien allí estaba a punto de abandonar la esperanza, no por falta de deseo, sino por fatiga. Dije que la mano de Dios estaba tocando la raíz de la renuncia. Una mujer al fondo cayó de rodillas, no desmayada, sino rendida. No la toqué. La presencia hizo lo que hace cuando encuentra puerta abierta. Más tarde, compartió que había decidido terminar con su vida y que, en ese instante, una paz inapelable la abrazó y le devolvió ganas de vivir. No tengo otra forma de explicar lo que esta. Donde irrumpe la vida de Dios, la muerte pierde su argumento. Quisiera detenerme en la dimensión histórica de lo que llamamos milagro, porque algunos piensan que las maravillas solo pertenecen a relatos antiguos. He leído testimonios guardados en diarios de almas sencillas a lo largo de generaciones. Campesinos que vieron provisión cuando no quedaba pan. Madres que sintieron que unas manos invisibles sostenían la cuna del hijo enfermo. Hombres acusados de imposibles que, contra todo pronóstico, se levantaron un amanecer diferentes. No se trata de nostalgia. Se trata de la continuidad de una promesa. Yo soy el mismo. Cuando esa promesa se hace presente hoy, no viene a decorarnos la agenda espiritual, viene a recordarnos que el amor de Dios no es recuerdo, es presencia activa. He visto también el choque entre lo que el mundo llama realismo y lo que el cielo llama esperanza. Algunos llegan con la cortesía del escepticismo, como quien visita un museo interesante. Observan, comparan, sacan conclusiones. Yo los respeto. También estuve allí. El espíritu no humilla al que duda, lo invita. Por eso, mientras narro, no te empujo, te invito. Si algo en tu interior late, no lo ignores. La incredulidad quiere gritar y la fe susurra. Dale una oportunidad al susurro. Cuando lo hagas, verás cómo el susurro abre mares que el grito nunca abrió. Quiero narrarte un episodio que me enseñó el valor del perdón en el ciclo de la sanidad. Una mujer cargaba una herida antigua, una deuda de injusticia que le había robado el brillo. Mientras orábamos, el espíritu me hizo comprender que su cuerpo estaba cansado de sostener una memoria pesada. No dije nombres, no conté historias, solo la guié a pronunciar perdono como quien suelta una piedra al río. Su rostro cambió mientras la palabra cruzaba sus labios. No fue magia, fue obediencia. Días después, supe que su descanso había regresado y que con el descanso, la fuerza. Hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con decisiones suaves que el cielo celebra.
Si me estás escuchando con el corazón alerta, quizá ya notaste que la llave no es complicada. Aquí estoy. Hágase en mí. Falta un tercer giro que hace que la puerta no solo se abra, sino que permanezca abierta. Es la gratitud. La gratitud es el idioma de la permanencia. Con ella el milagro deja de ser un recuerdo vistoso y se convierte en estilo de vida. La gratitud te enseña a custodiar lo recibido, a no volver a las sombras por descuido, a caminar con la luz como compañera. Cuando agradeces, el alma queda dispuesta para más. No por ambición, por comunión. Si estás percibiendo calor en el pecho, si una paz extraña se ha posado sobre tus hombros, si las lágrimas presionan sin violencia, estás en buen camino. No huyas. Deja que la atmósfera te nombre. Es el espíritu rodeando tu historia con un amor que no caduca. Quiero pedirte algo muy concreto. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase "aquí estoy" y añade con tus propias palabras aquello que entregas. No detalles íntimos que te expongan, solo la verdad que se atreve. Al escribirlo, no te estás exhibiendo, te estás alineando. Yo uniré mi fe a la tuya y muchos que leen harán lo mismo. Hay un misterio precioso en la fe compartida. Multiplica la esperanza como el pan partido se multiplica en manos compasivas. Tal vez te preguntas por qué insisto en la participación, porque la pasividad es aliada del miedo. Cuando haces un pequeño acto de valentía, aunque sea un renglón sincero, el miedo pierde terreno. Y cuando el miedo se encoge, la fe respira. Imagina este video como un altar, no el de mármol, sino el del corazón. Cada comentario sincero será como una vela encendida en una noche que se niega a oscurecer del todo. Verás que al volver más tarde, la luz seguirá allí y quizá habrá encendido otras luces. El amor tiene ese hábito hermoso de propagarse sin pedir permiso. Quiero, antes de cerrar este tramo, revelar un detalle sobre la unción que he aprendido a base de errores y misericordias. La unción no es una capa para que te vean, es una toalla para lavar pies. Si la usas para lucirte, se evapora. Si la usas para servir, se multiplica. Cuando entendí esto, cesó la ansiedad por demostrar y nació el gozo por acompañar. Yo no curo, acompaño al que cura. No resuelvo, conduzco hacia quien todo lo ordena. Y en ese lugar de humildad, el peso de la gloria no aplasta, sostiene. En el siguiente tramo quiero contarte de encuentros recientes donde la mano de Dios cruzó fronteras, sanó viejas traiciones, levantó a quienes ya no querían intentarlo y sorprendió incluso a quienes llevaban años creyendo. Te mostraré cómo la llave abrió puertas en casas comunes y en habitaciones de hospital, en plazas llenas y en cuartos silenciosos. Y te contaré por qué, cuando la presencia se manifiesta, hasta las paredes parecen aprender a respirar. Hay un momento específico que guardo como tesoro y que deseo regalarte. Está muy cerca. Si algo dentro de ti arde por saberlo, no lo apagues. Ese ardor es la invitación. Quédate conmigo. Lo que viene puede ser el punto de giro de tu historia. Ahora abre el corazón porque voy a llevarte al umbral donde termina el relato y comienza tu historia. La llave que te entregué late en tu interior y mientras la pronuncias, el espíritu ordena con ternura lo que parecía imposible de encajar. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Dilo en voz baja como quien enciende una lámpara en la madrugada. Dilo con el alma como quien vuelve a casa después de un viaje largo. En este instante, mientras mis palabras se posan sobre ti, siento la misma brisa que me visitó tantas noches. No es viento, es compañía. No es ruido, es presencia. Y donde la presencia de Jesús se hace real, las sombras entienden que ya no son dueñas del cuarto. La sanidad no siempre es ruido, muchas veces es el volumen perfecto del amor. He entendido que la mano sanadora de Dios escribe en el lienzo de lo cotidiano. Sana en cocinas, en pasillos, en trabajos, en patios con ropa tendida. Sana mientras lavas platos y mientras manejas en medio del tráfico. Sana en una lista de compras y en una noche de insomnio. El milagro no es un salón reservado para expertos. Es la mesa de un padre que invita a sentarse a los hijos cansados. Si hoy sientes ese leve calor en el pecho, esa quietud que no te cabe, no la dudes. Es el lenguaje del cielo diciendo, estoy aquí.
quiero hablarte del perdón por última vez, porque es un camino que abre puertas que otras llaves no encuentran. Tal vez guardas un nombre como quien guarda un carbón encendido. Tal vez sueñas con una disculpa que nunca llegó. Hoy te invito a soltar el carbón para que no siga consumiendo tu mano. No te pido justificar, te pido liberar. El perdón no niega la herida, la pone en manos de quien sabe curarla. Mientras pronuncias perdono, la atmósfera interior se despeja y el cuerpo, aliviado, aprende una nueva manera de respirar. Te sorprenderá descubrir cómo la paz, al encontrar espacio, arregla también rincones que tú mismo habías olvidado. Hay una verdad que el espíritu me repite como un ritmo al caminar. La fe más bella no es la que grita, es la que persevera. Perseverar es elegir la esperanza cada mañana, aunque la noche haya sido larga. Es volver a decir aquí estoy cuando preferirías esconderte. Es susurrar, hágase en mí justo cuando el miedo te sugiere lo contrario. Perseverar es regresar a la gratitud, aun si las lágrimas no se han secado del todo. Y al regresar, descubres que el camino de la fe no es una línea recta de triunfos, es una danza de pasos y abrazos, de silencios y canciones, de baja marea y plenitud. En esa danza, la mano de Dios no te suelta. Te pido algo muy específico, algo pequeño y poderoso a la vez. Escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras sencillas. Aquí estoy, hágase en mí, gracias, y añade aquello que entregas hoy. Puede ser una herida, un diagnóstico, una relación, una culpa, un miedo. Escríbelo como se escribe una carta que el cielo sabe leer. Al hacerlo, te pones en camino, y mientras camines, yo uniré mi fe a la tuya. Verás cómo otros responden, y sin darse cuenta se volverán familia de esperanza. Este lugar se convertirá en un altar vivo, donde los testimonios serán fuegos encendidos que no se apagan. Permíteme bendecir tu vida con palabras que han sido mi casa. En el nombre de Jesús, declaro sobre ti paz que supera los argumentos. Declaro sobre tu mente quietud para escuchar el susurro del Espíritu. Declaro sobre tu cuerpo orden y descanso, y sobre tu alma un abrazo que borra la vergüenza sin borrar la memoria, porque la memoria, redimida, se convierte en mapa que guía a otros. Que tus noches se llenen de luz suficiente para reconocer el camino y de silencio suficiente para distinguir la voz que te ama. Que todo aquello que te enmudecía pierda su dominio y que el cántico nuevo, ese que no imita y no presume, nazca en tu interior como un manantial que no concluye. Quisiera que recordaras 3 verdades que me sostuvieron cuando todo temblaba. Primera, la presencia de Dios no se negocia, se recibe. Segunda, la compasión de Dios no se agota, se derrama. Tercera, la palabra de Dios no envejece, se cumple. Cuando estas 3 columnas se levantan en el corazón, la casa resiste las tormentas. Y si hoy sientes que tu casa está en ruinas, no te avergüences. He visto al maestro levantar paredes con maderas recuperadas. He visto al arquitecto eterno hacer palacios con ladrillos de lágrimas. Lo que para el mundo parece desperdicio, en sus manos se vuelve fundamento. Ahora quiero hablarle a quien se siente a un paso del desistimiento. Te prometieron muchas cosas y te cansaste de esperar. Has pensado que quizá Dios hace favoritismos. Escúchame con el alma. No estás olvidado. Hay silencios que no son ausencia, son preparación. Hay puertas que no se abren con violencia, se abren cuando la bisagra deja de chirriar. Y a veces la bisagra es el miedo, otras veces es el orgullo, otras es la prisa. Hoy te invito a respirar y a pronunciar conmigo, una vez más, con la calma de quien sabe que está siendo oído. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Mientras lo dices, la habitación se acomoda. Y cuando la habitación se acomoda, el corazón aprende a descansar. Voy a dejarte un acto profético sencillo para llevar a tu vida diaria. Cada mañana, antes de que la agenda te reclame, pon las manos sobre tu pecho y repite despacio. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Mínimas palabras, inmenso significado. Al anochecer, antes de cerrar los ojos, vuelve a decirlo. No es ritual vacío, es respiración del alma.
Ese ritmo, mañana y noche, se convertirá en el latido que alinea tu caminar con la paz. Y donde hay paz, la sanidad encuentra su cauce natural. Antes de despedirme, deseo encender en ti una antorcha que prolongue esta luz. Al terminar este video, recorrerás los comentarios y verás historias. Quiero que hagas algo más que leer. Toma a 2 personas al azar y respóndeles con una bendición breve, sin discursos. Oro por ti, aquí estoy contigo, que la paz te abrace. Ese pequeño gesto te transformará por dentro, porque la compasión compartida ensancha el corazón. Y mientras te ocupas de otro, verás que Dios se ocupa de ti con detalle de artesano. Siento en mi espíritu dejarte una promesa que ha sido mi canción en noches largas. No te dejaré ni te desampararé. No es frase de calendario, es juramento de un padre que no se retracta. Si naufragas, Él hace costa. Si te pierdes, Él enciende faro. Si caes, Él tiende mano. La mano sanadora que te presenté no es una visita esporádica, es una compañía fiel. Te sostendrá en los días claros y sobre todo en las horas opacas. Cuando vuelvas a sentir el peso del mundo, regresa a la mesa. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Allí la gracia hornea pan fresco cada día. Antes de cerrar, déjame orar por ti una vez más. Jesús amado, tú que sostienes universos con un suspiro y aún así te inclinas para secar una lágrima, mira a quien está leyendo. Tócalo ahora con tu paz. Ordena su interior. Dale valentía para soltar lo que ya no sirve y ternura para abrazar lo que nace. Que tu mano sanadora ponga nombre nuevo sobre su vida, que el cansancio se haga liviano y que la alegría, esa que no depende del clima, se instale en su casa. Gracias por lo que ya hiciste, por lo que haces mientras leo, por lo que harás al cerrar esta pantalla. A ti la gloria, hoy y siempre. Si esta palabra te tocó, escríbelo con honestidad y sencillez. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Vuelve en unos días y cuéntanos lo que ha cambiado, por dentro o por fuera. Cada testimonio será un faro para alguien que todavía camina en penumbra. Yo seguiré aquí, con el corazón arrodillado, esperando celebrar tus victorias y acompañarte en tus noches. Porque ese es mi llamado y mi alegría, ser testigo de la mano sanadora de Dios y recordarte una y otra vez que no estás sola, que no estás solo. Y cuando termines, no olvides encender el siguiente paso. Recuerda el nombre que te propuse y dilo en voz alta como quien abre una puerta luminosa. El secreto que abre cielos, la oración que libera cadenas en un instante. Si lo deseas, escríbelo en los comentarios para que juntos mantengamos viva la llama y prolonguemos esta presencia. Yo te estaré esperando en ese nuevo encuentro. Hasta entonces, guarda la llave en tu pecho y elévala cada mañana. Aquí estoy. Hágase en mí. Gracias. Y que la paz, esa paz que no se compra ni se finge, sea tu perfume diario desde ahora.